Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con lo que corresponde a la salud ambiental. Habíamos observado una metodología, un modelo para analizar problemas ambientales que corresponde al modelo de la matriz de las fuerzas, presiones, el estado del medio ambiente, la exposición, el grado de exposición a esa presión ejercida sobre el medio ambiente, los efectos y luego las acciones que se tienen que realizar en cada uno de estos, en cada una de estas etapas para poder enfrentar el problema ambiental. Esta es una herramienta muy útil para entender todas las relaciones entre la salud y el medio ambiente. Como podemos observar, son muchos factores y esa relación es muy compleja. ¿Ya? ¿Para qué? Para entender mejor, para poder describir mejor, para identificar mejor el problema ambiental y que se puedan adoptar las mejores acciones en cada uno de estos, en cada una de estas etapas, en cada uno de estos factores, para promover y para prevenir los problemas, ¿ya? Para promover la salud ambiental y para prevenir los problemas. Entonces, ya sabemos, el modelo de la matriz FPEEA significa fuerzas que promueven una presión ejercida sobre el medio ambiente, el cual se encuentra en un estado inicial y también por efecto del grado de exposición muy intensa, muy rápida, que dura mucho en el tiempo, se generan efectos. Este es el estado inicial del medio ambiente y los efectos son consecuencia de ejercer la presión durante un determinado tiempo sobre el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, tienen que analizarse cada uno de estos factores, cada una de estas etapas del problema ambiental para proponer acciones sobre cada una de estas, acciones sobre las fuerzas, es decir, las que motivan esa presión sobre el medio ambiente. Acciones sobre la presión, ¿cómo podemos disminuir esa presión sobre el medio ambiente? Hablábamos de la fuerza que puede promover el problema ambiental, que puede ser el crecimiento poblacional, y qué efecto tendría una presión de ampliar la frontera urbana, la mancha urbana, la frontera agrícola. Entonces, ¿cómo podríamos disminuir esa presión? Si bien hay que talar, hay que deforestar, entonces para disminuir la presión sobre el medio ambiente, habrá que reforestar en otro lugar. El estado inicial en el que se encuentra el medio ambiente antes de la presión o al inicio de esa presión ejercida sobre el medio ambiente. La exposición tiene que ver con cuánto tiempo dura esa presión y cuán intensa es esa presión sobre el medio ambiente. Ya se tala un árbol al año, no hay mucho problema, ¿no? La exposición no es muy grande, pero si se talan 100 hectáreas al año, esa ya es una exposición grande, ¿cierto? Y el efecto es deforestación, ¿no? Entonces ahí están los componentes del modelo de fuerzas, presiones, estado del medio ambiente, el grado de exposición a ese problema o a esa presión ejercida sobre el medio ambiente, el efecto en el medio ambiente y las acciones que se tienen que tomar en cada una de esas etapas para reducir el problema y sus efectos. ¿Ya? Entonces ya habíamos explicado qué era la fuerza motriz, son todos los factores que motivan, que mueven, que impulsan procesos ambientales eh, y promueven que promueven o generan esas presiones sobre el medio ambiente. Las presiones ya son el resultado de actividades económicas, sociales, industriales y son daños que se le hacen al medio ambiente. ¿Cierto? Las presiones lo que hacen es modificar el estado del ambiente. Si se deforesta, entonces vamos a modificar el estado, vamos a tener deforestación. Si se amplía la mancha urbana, vamos a deforestar. Si se amplía la frontera agrícola, vamos a deforestar, vamos a acabar con especies silvestres. ¿Ya? El estado del ambiente es la situación inicial antes de que se comience a ejercer esa presión que transforma el medio ambiente. Puede estar medida como los niveles de contaminación o la explotación, el grado de explotación de los recursos naturales. En cada uno de estos hay ejemplos para que ustedes vayan analizando ejemplos de los distintos factores. Aquí hay ejemplos del estado del ambiente, ejemplos de la exposición, que tiene que ver con la exposición a esos peligros ambientales o a esa presión, que tiene que ver con la relación entre los seres vivos y esos peligros
relacionados al ambiente. Después hay que evaluar la magnitud de la duración fuentes para explicar cuál es el grado de exposición. ¿Ya? Hay que evaluar de qué tamaño es la presión ejercida sobre el medio ambiente, cuánto dura, quién la ocasiona o quiénes la ocasionan, porque pueden ser provocadas por el hombre, es decir, antropogénica la presión, o también provocada por los mismos animales o por un desastre natural. El tipo de contaminante o el tipo de problema, ¿ya? Después tenemos los efectos, los resultados o la consecuencia de la exposición a esos problemas ambientales. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser muerte de animales, deforestación, ya lo hemos mencionado bastante. Y las acciones son todas las que tenemos que realizar para disminuir esos factores del problema ambiental. ¿Ya? Se analizan cada uno de estos eslabones, se les llama también eslabones como los anillos de una cadena, ¿no es cierto? Están todos unidos y todos están interrelacionados. Entonces, para disminuir el problema, el efecto del problema, tenemos que ir actuando sobre cada uno de esos eslabones del problema. Si las actuaciones son a corto plazo, entonces se dice que solo son medidas correctivas para remediar un problema. Pero si las acciones son a largo plazo, se dice que son acciones de prevención que tienen un efecto de duración más grande, a más tiempo de duración. Nuevamente el modelo. Este modelo lo vamos a ver en la tarea 1, como parte de la tarea 1, en la cual les estoy designando varios temas relacionados con conflictos y problemas ambientales en Bolivia, para que conozcamos nuestra realidad, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta matriz para describir el problema en sus distintos eslabones. Eh, Se les ha asignado tareas como analizar la contaminación del lago Titicaca, cuál ha sido el problema del PIBNIS y el agua, el problema de los hidrocarburos, la agroecología. Entonces, todos esos problemas quiero que ustedes identifiquen cuál es la fuerza y que escojan uno de los problemas que les va a tocar en la lectura. Luego, descríbanlo, digan cuándo sucedió, qué ocurrió, eh, cómo ocurrió, quién lo provocó, dónde, cuándo. Entonces, esa es una descripción utilizando las 5 preguntas básicas: qué, cómo, cuándo, quién, dónde, por qué, ¿no es cierto? Y luego ya describimos el problema específicamente utilizando este modelo. ¿Cuál es la fuerza? Ustedes escogen un problema y dicen cuál es la fuerza que provoca esas presiones sobre el medio ambiente. ¿Cuáles son las presiones? Pueden decirlo esto en una o dos líneas. ¿Cuál es la presión? En una o dos líneas. ¿Cuál es el estado inicial del medio ambiente? En una o dos líneas. ¿Cuál es el grado de exposición? Ya saben, hay que evaluar cuánto dura, la intensidad, todo eso para determinar el grado de exposición. En una, dos, tres líneas puede ser. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué efectos promueve esa presión sobre el medio ambiente? ¿Qué efectos provoca en el medio ambiente y también sobre la salud humana? Unas dos o tres líneas igual. ¿Ya? La segunda parte de este ejercicio consiste en proponer acciones de distintos actores, de trabajadores, de la comunidad, del gobierno, del sector productivo, del sector salud, sobre cada uno de los eslabones de esta matriz, sobre las fuerzas, sobre la presión, sobre el estado, sobre el grado de exposición, sobre los efectos, ¿ya? Entonces, las acciones. ¿Qué acciones propone como grupo que se tienen que realizar para solucionar esos problemas? Estas dos partes son lo que conforman al modelo de la matriz FP, triple E y A, ¿ya? Entonces esa es una parte de lo que tienen que realizar como tarea. Después hacen un informe en una o dos páginas. No quiero que sean muy ampulosos. Quiero que lo hagan bien entendible, bien concreto, pero que no sea simplista. Es decir, que pongan salud, una línea, o la fuerza, crecimiento poblacional, nada más. Pero ¿por qué ese crecimiento? ¿Cómo ha ido evolucionando? Es decir, una descripción concreta, no muy larga, pero tampoco vacía. No pequen de simplistas. Están en la universidad, no tienen que ser simplistas. ¿Ya? Sí tienen que ser eficientes cuando den sus respuestas, pero no simplistas.
Continuemos. Entonces, eso es parte de la tarea. Después hacen el informe, preparan una presentación de 7 minutos para que el día lunes lo expongamos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, este modelo de analizar las fuerzas, la presión ejercida sobre el medio ambiente, el estado del medio ambiente antes o al inicio del ejercicio de esa presión sobre el medio ambiente, el grado de exposición, el efecto sobre el medio ambiente y sobre la salud humana y las acciones correctivas, se dice que es una metodología con un enfoque ecosistémico. Sistema significa un conjunto de partes interrelacionadas entre sí con un solo fin. Y cuando hablamos de eco, estamos hablando de vida, ¿cierto? Entonces se dice que este es un enfoque holístico, contempla a todo junto donde el ser humano es el centro, ¿ya? Porque todo lo que hace el ser humano tiene efectos sobre el medio ambiente. Y luego el medio ambiente contaminado ejerce efectos sobre la salud de las personas. ¿Listo? Entonces el ser humano es el centro. Eso es el enfoque holístico. Que el ser humano está en el centro de ese sistema, de todo interrelacionado. El ser humano es el centro y el más importante porque él es el que ejerce presión sobre el medio ambiente, la más fuerte, y esa presión luego vuelve también sobre el ser humano. Entonces se hace este análisis holístico para analizar los distintos eslabones de la cadena de los problemas ambientales. ¿Para qué? Para asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas. Es decir, los lugares donde hay seres vivos puedan proveerle de sustento para que puedan vivir y desarrollarse los seres que viven en esos ecosistemas. ¿Ya? Se dice que es un enfoque interdisciplinario e intersectorial porque hay que analizar desde distintas disciplinas, desde distintas profesiones, y es intersectorial porque cuando se proponen las acciones de intervención sobre los distintos factores o eslabones del modelo de fuerzas que promueven la presión sobre el medio ambiente, acciones sobre la presión ejercida sobre el medio ambiente, acciones sobre el estado del medio ambiente, eh, acciones sobre el grado de exposición, cómo evitar que el grado de exposición a un ambiente peligroso o con problemas sea mayor, puede ser moviendo a la fauna, moviendo a los seres humanos o cercando a un lugar muy contaminado para que no haya muchas acciones o muchos efectos sobre el ser humano o sobre el medio ambiente. ¿Ya? Entonces es intersectorial, hay varios actores, el sector de minería, sector productivo, sector salud, sector de los trabajadores, por eso se dice intersectorial. ¿Listo? El sector energético, todos los ministerios, por ejemplo, jóvenes, representan a un sector, ¿ya? Recuerden eso, cuando hablamos de sectores o intersectorial, estamos hablando de relación entre distintos sectores. Para darnos cuenta, para acordarnos bien, cada sector en Bolivia es representado por un ministerio, ¿ya? Después, este modelo, el de las fuerzas, presiones, el estado, la exposición, el efecto y las acciones sobre los problemas, es una herramienta muy interesante para analizar los problemas ambientales que promueven la degradación de los ecosistemas al explotar en exceso sus recursos naturales o también por contaminarlos. ¿Ya? Permite buscar soluciones a través de esas acciones en cada eh, eslabón de la cadena del problema ambiental, eh, también para promover o garantizar la salud de las personas y de las comunidades, pero también del ecosistema, porque ya hemos visto que está muy interrelacionado con el ser humano, con las acciones, con las necesidades del ser humano, y hay que garantizar la salud también del ecosistema, por eso hablamos de salud ambiental, no solo salud humana, sino salud ambiental. Es desde un enfoque holístico, completo, un todo interrelacionado donde el ser humano es lo más importante, pero para que el ser humano tenga salud, tenemos que garantizar salud para todos. Todo en uno se analiza con el enfoque holístico. ¿Ya? Y esta metodología de fuerzas, presiones, estado, exposición y efecto y acciones es un enfoque holístico. ¿Ya? Es un enfoque completo, interdisciplinario.
Lo que busca es un balance entre la salud de las personas y la salud del medio ambiente, de la ecología, pero también una interacción con el bienestar socioambiental. ¿Ya? Tiene que haber bienestar para la sociedad, pero también bienestar para el medio ambiente, lo cual podemos resumir como una interacción entre el ser humano con su ambiente que lo rodea, pero también una interacción entre la salud humana y la salud del ecosistema. Mientras más saludable sea el ecosistema o el medio ambiente en el cual vive el ser humano o los seres vivos que estén ahí, mayor va a ser el grado de salud humana o de esos seres vivos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, con eso terminaríamos lo que corresponde al tema de salud ambiental. El siguiente tema corresponde a contaminación ambiental. Los problemas ambientales generalmente se reflejan en dos: la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. Vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la contaminación ambiental, ya que es la que promueve o provoca daños en la salud humana, que es el tema que estamos viendo actualmente, el tema 2 de la materia. ¿Listo? Ahí vamos a concluir. En vivo vamos a analizar algunas dudas que tengan. ¿Listo, jóvenes?